Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para salvar a la humanidad conforme el plan de redención trazado en la Biblia. Damos también una cordial bienvenida a todos los hermanos y a todos los amigos y público en general que por medio de esta forma de comunicación llegamos a todos los que tienen la oportunidad de poder ingresar para poder participar de este estudio. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, especialmente el tiempo y este evangelio de salvación que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 279 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios, siempre con ese deseo, anhelo y orando en nuestros corazones de que Cristo sea nuestro Maestro, el Espíritu Santo pueda enseñarnos para comprender la palabra de Dios espiritualmente. En otras palabras, para la vida espiritual. Dios ha dado su palabra en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que pueda llevarnos a una vida espiritual, a una vida nueva. A eso se llama el justo vivirá por la fe. Pero necesitamos tener la justicia de Cristo. Tener la justicia de Cristo es tener el amor de Dios, la vida de Dios, la luz de Dios. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando, para que realmente podamos llegar a tener una vida cristiana verdadera, para no engañarnos nosotros mismos y para no dejarnos engañar, porque la Biblia es el mensaje que Dios ha dispuesto, esa es la enseñanza. Ahí está la solución para nuestra vida, la solución para dejar de pecar, la solución para vivir una vida sin pecado, una vida con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando. Para poder entonces aceptar a Cristo y ser justificados por la fe, o ser salvos por fe y gracia, necesitamos conocer los sencillos pasos, los requisitos o las condiciones sencillas que Dios ha dispuesto en su palabra para que nosotros podamos llegar a hacer una entrega completa de nuestra vida a Cristo y hacer una renuncia total y completa también del pecado que en nosotros, del mundo y también del servicio a Satanás. Porque todo ser humano en este mundo nace como esclavo de Satanás, pero no en forma directa, sino en forma indirecta. Porque Satanás ha establecido en este mundo todo lo que nuestros ojos ven para poder esclavizarnos, para poder manejarnos, para poder llevarnos a una vida alejado de Dios. Pero Cristo ha venido a este mundo, ha dispuesto una salvación tan grande. Y estamos en el noveno paso,
o en el 9º requisito o condición. Solo para recordar, el primer paso era el llamamiento, el segundo el conocimiento de la palabra de Dios y aceptar toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento con todas sus leyes y sus principios. Aceptar. No estamos diciendo obedecer o cumplir, porque el mundo religioso tiene miedo de poder obedecer toda la Biblia, tiene temor de poder observar o cumplir especialmente la ley de los 10 mandamientos. Pero el verdadero evangelio no enseña eso. El verdadero evangelio es que nosotros conozcamos toda la Biblia, con todo el evangelio, con todas las promesas y con todas las advertencias y con todas las profecías y todo lo que contiene la Biblia. Porque por medio de la Biblia es el conocimiento de Dios y por medio de la palabra de Dios podemos tener una verdadera fe, que es el tercer paso. Llamamiento, conocer y aceptar la palabra de Dios, tener esa verdadera fe, activa, fe viva, que pueda producir sus obras, donde no tengamos que nosotros aumentar con obras, sino la fe verdadera produce sus obras. Pero no es la fe humana, no estamos diciendo que yo debo creer, usted debe creer, sino necesitamos pedir de gracia, la fe de Jesús. Por eso Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Necesitamos ser santos para guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Y la santidad, la fe de Jesús, todo se obtiene gratuitamente por gracia. Esa es la verdadera fe. Y la verdadera fe lleva al cuarto paso, la humillación. Y la humillación lleva al quinto paso, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva al sexto paso, que es quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida. Reconocer que somos miserables, que somos ciegos, desnudos, pobres, y que no podemos nosotros servir a Dios, y que no podemos nosotros obedecer, no podemos cumplir todo lo bueno. Ese es el quebrantamiento de vida. Y al experimentar este quebrantamiento, entonces viene la renuncia, el séptimo paso. Eso es lo más esencial. Ese es el paso, la condición, el requisito olvidado, que hoy por hoy los predicadores no quieren predicar, porque es difícil de predicar. Renuncia, y se entiende mal. Algunos predican mal la renuncia. Le dicen al pecador, tienes que renunciar a tu trabajo, a tu estudio, renunciar a tu negocio, renunciar a tu dinero, renunciar a tu casa, renunciar a todo. No, la renuncia no es al mundo, la renuncia es a Cristo, porque Cristo tiene poder para liberarnos del mundo y de todas aquellas cosas. Y la renuncia lleva a la confesión. Confesar nuestra vida a Dios, que somos niños, que somos mozos, que no podemos nosotros hacer nada. Reconocer nuestra verdadera condición pecaminosa. Y luego necesitamos también confesar a nuestro prójimo, a los que le hemos perjudicado, a los que le hemos ofendido, a los que le hemos hecho daño en toda nuestra vida. Y necesitamos reparar, restituir. Y luego la tercera forma de confesión es una confesión pública. Y a la final la confesión pública llega al bautismo de agua.
En el bautismo de agua uno confiesa públicamente que está abandonando el servicio de Satanás, está renunciando al mundo y está aceptando a Cristo una vida nueva de allí en adelante. Esa es la confesión pública. Una vez hecho la confesión pública, entonces el creyente acepta la vida de Cristo, la vida perfecta, santa, sin pecado de Cristo. Acepta el sacrificio de Cristo y por fe verdadera acepta a que Cristo entra a su vida, a su corazón. Por fe acepta nuevamente ser restaurado a la familia de Dios, ser reconciliado con Dios, ser injertado, conectado a Dios, a Cristo. Cristo es santo. Y nosotros como una rama silvestre, como una rama que tenemos un carácter agrio, amargo, feo, si somos injertados, unidos a Cristo, que es la raíz santa, entonces tendremos una vida santa. Aceptar a Cristo, dice, como nuestro Salvador personal. Aceptar a Cristo como nuestro guía. Aceptar a Cristo como nuestro capitán. Aceptar a Cristo como el arquitecto de nuestro carácter. Aceptar a Cristo como nuestro maestro de los maestros para que nos enseñe. Y aceptar a Cristo como el poderoso ejército para que Cristo pueda luchar por medio nuestro para vencer al yo que está dentro de nosotros, para vencer al mundo y para vencer a Satanás. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas. A eso se llama justificación por la fe. Aprender a vivir con Cristo constantemente, permanentemente, depender de Él, hacer su voluntad. Ya no más vivir nuestra vida en carnal, ya no vivir nuestra vida haciendo nuestra voluntad. Ya no dar lugar a nuestras costumbres, hábitos, inclinaciones, deseos, sino vivir en el Espíritu, vida espiritual. Para eso necesitamos aceptar a Cristo. En el estudio anterior hemos empezado a estudiar este estudio, aceptar a Cristo. La victoria que ganó, dice, con su muerte Cristo en el Calvario, destruyó para siempre el poder acusador de Satanás. Satanás ha sido vencido en vida y en muerte. Jesús durante los 33 años venció a Satanás. No cayó en pecado, a pesar que fue tentado, dice, en todos los aspectos de la vida, y Satanás no pudo vencerlo. Y en la muerte en la cruz venció a Satanás, dio, dice, el golpe mortal. Así que Satanás es un enemigo vencido. Por eso necesitamos aceptar a Cristo, unirnos a Cristo. El apóstol Santiago, en Santiago 4:8 dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Ayer hemos leído en el libro Fe y Obras, página 98. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ahora sí, cuando uno ha cumplido los 12 requisitos, los 12 pasos, las 12 condiciones, ahora sí entonces ya tiene a Cristo en su corazón, en su mente. Ahora sí, deja de transgredir la ley de Dios. Ahora sí comienza una vida de obediencia perfecta en vida espiritual. Ahora sí, ya el pecado no tendrá poder sobre el verdadero cristiano.
La Biblia está llena de esas declaraciones. Una de ellas encontramos en el libro de Romanos 6:14. Dice, si estáis, dice, en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 3, 6, 9, que dice, el que es nacido de Dios, dice, no peca. El enemigo no puede tentarle y no puede hacerle caer en pecado. El enemigo huye, dice, porque el cristiano vive unido a Cristo. Así como Jesús venció, nosotros también podemos vencer, porque estamos unidos, aliados a Cristo. La vida cristiana es como el casamiento de un joven y una señorita. Cuando un joven y una señorita se casan, hacen un pacto, un compromiso para toda la vida. Y desde allí en adelante comparten la vida, viven los dos juntos, día y noche. Así es la vida cristiana. Por fe uno hace un pacto con Cristo de aceptarle como nuestro Salvador personal. El libro de Efesios capítulo 5, del 20 al 26 nos habla allí de que la vida cristiana es como vivir una vida de casados. Cristo dice, es como nuestro esposo y nosotros somos como la esposa. Y si vivimos, dice, unidos con Cristo, entonces el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Vamos a leer en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 42, dice, Cristo venció de manera perfecta, así también nosotros debemos ser perfectos y completos, sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. Pero el libro Consejos para Maestros 329 complementa y dice, el Señor no acepta un corazón dividido, quiere todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, como dice en 2 de Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. Pero para que Cristo nos santifique y nos mantenga santos, limpios, puros, perfectos, el Señor dice, no acepta un corazón dividido. Nuestra vida no puede dividirse. Seguir sirviendo al mundo, a Satanás, al pecado y a todas las cosas de este mundo y querer servir a Dios también, a Cristo. No, esa vida no va a funcionar. Jesús quiere, dice, todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Él hizo todo lo que hay en el ser humano. Ofreció un sacrificio completo para redimir el cuerpo, el alma del hombre. El sacrificio de Cristo en este mundo fue completo. Pero para tener derecho, para beneficiarnos de la salvación, de la vida eterna, de la vida cristiana, de la vida espiritual, para vivir en este mundo representando a Cristo como luces en este mundo, necesitamos entrega de nuestra vida, entrega completa del corazón. Por eso el salmista David decía que el Señor dice, te entrego mi corazón. El sabio Salomón dice, hijo mío, dice, dame tu corazón. ¿Y qué es el corazón? El mismo sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida, o sea, entrega de nuestra vida.
toda la vida que vivimos día y noche, el 100% de nuestra vida, necesitamos entregar a Cristo y renunciar a nuestra vida antigua, a nuestra vida vieja, a nuestra vida que hemos vivido sin Cristo, hasta el momento de la entrega, de la conversión, del nuevo nacimiento, de la justificación por la fe. Porque cuando uno es justificado por la fe, recibe la justicia imputada y la justicia impartida. Ahora recibe el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Pero para eso necesitamos entregar nuestro ser entero, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo y todas las posiciones, todas nuestras pertenencias, todo lo que hemos acumulado, todas las riquezas de maldad que ha ganado nuestra vida egoísta. Ahora sí dice entonces, ¿qué va a pasar? Cristo dice, ofreció un sacrificio completo para redimirnos, para salvarnos. Y tal como hemos leído, Cristo venció de manera perfecta, así también nosotros debemos ser perfectos y completos sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. Por eso el libro de Efesios capítulo 5 dice, Cristo nos quiere purificar, limpiar, santificar, cuerpo, alma y espíritu, para presentarnos, dice, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, victoria sobre Satanás y victoria sobre la carne. Por eso Jesús vino a este mundo. Y durante los 33 años, Jesús venció a todas las tentaciones, venció al pecado que estaba en él. Jesús nunca vivió, dice, para el yo, nunca vivió para la carne. Jesús vivió en espíritu, en vida espiritual. Por eso este libro, Maravillosa Gracia de Dios, página 109, dice, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de a lo alto, puede llevar una vida intachable. Pero hoy en día el cristianismo profeso una religión humanizada, una religión legal, una religión de engaño que enseña y dice, el ser humano no puede vivir perfecto en este mundo. El ser humano es imperfecto. El ser humano no puede vivir una vida sin pecar, sin fallar. No puede, dice. Aunque hasta cierto punto tiene razón. Si estamos hablando de vida carnal, vida humana, con corazón egoísta, con mente egoísta, es cierto que no puede vivir, porque el ser humano carnal es imperfecto. Pero el plan de salvación no es llegar a ser perfecto en carne humana, no es carne santa, no es llegar a ser santos, perfectos, buenos en vida carnal, en vida humana, en naturaleza pecaminosa, en mente egoísta, no. El ser humano carnal debe morir. Por eso necesitamos experimentar los 12 pasos. Cuán importante e interesante es entonces conocer el verdadero evangelio. Lo que Cristo ha provisto, la salvación, es en nueva vida. El que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Efesios 2:8 al 10 dice, por fe y gracias sois salvos
no por obras para que nadie se gloríe. Y el que acepta a Cristo, dice, cuando Cristo entra al corazón, va a crear una nueva vida para buenas obras. Entonces, la santidad, la justicia, vivir sin pecar, ser perfecto en Cristo, es en vida espiritual. Ahora sí, entonces, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto para nacer a vida nueva y vivir la vida cristiana, puede, dice, llevar una vida intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vencer al pecado, vencer al mundo. ¿Cómo Jesús venció al mundo? En el estudio anterior hemos estudiado de que el diablo, Satanás, tiene preparado y todos los pecados, todas las tentaciones, todos los males de este mundo está resumido en 3 pecados, en 3 tentaciones. Tentación del apetito, de la comida y la bebida. Tentación de las riquezas de este mundo, de los bienes de este mundo y de todas las cosas de este mundo. Satanás a Jesús le ofreció en el desierto de la tentación durante 40 días. Primero le tentó con la comida, el apetito, y en el estudio anterior hemos comprendido de que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y tenemos vida nueva, entonces nuestros apetitos, nuestros gustos prácticamente son cambiados. El hombre espiritual tiene los gustos, los apetitos limpios, puros, rectos, que solamente ahora le va a gustar las frutas, las verduras naturales cultivados orgánicamente, los cereales también orgánicos, naturales, y todo alimento natural, tal como Dios lo creó, sin manipulación de la ciencia y del hombre con sus manos. Pero ahora necesitamos también comprender cómo podemos ser librados como Cristo de las riquezas, de los bienes y de todas las cosas de este mundo. Satanás a Jesús le ofreció, si tú, le dijo, solamente te arrodillas, yo te entrego, dice, todas las cosas de este mundo, oro, plata, animales, tierras, casas, ciudades, empresas, trabajos, todas las actividades, todo medio en el cual se puede ganar dinero. Así que te entrego todo, dice, no necesitas morir en la cruz, le dijo a Jesús. Yo te lo entrego, si tú te arrodillas. Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, Dios es el verdadero dueño. Si yo soy hijo de Dios, tengo derecho a todo. No necesito que tú me entregues, no necesito que tú me des, no necesito arrodillarme a ti ni al mundo. Así le venció a Satanás. Hoy en día también, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, si aceptamos la vida de Cristo sin pecado, una vida perfecta, santa, de 33 años y medio, que es la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, entonces nosotros también podemos vencer al mundo, a las concupiscencias de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida. Allí está resumido todo el mundo.
Cuando el cristiano entonces renuncia al mundo, presenta su renuncia a Cristo, Cristo ahora, por el poder del Espíritu Santo, engendra una nueva vida. Y el que nace a vida nueva, nace pues con derecho a las riquezas del cielo. Ahora es hijo de Dios nuevamente, adoptado en la familia de Dios. Ahora le pertenece la herencia de Dios. ¿Y cuál es la herencia? Al pueblo de Israel le dijo, la herencia es el Canaán terrenal. Y luego, eternamente la Canaán celestial. Dios a sus hijos que nacen a vida nueva, le da como un regalo de gracia todo lo que el creyente pueda necesitar en esta tierra. Buscad, dice, el reino de Dios es justicia y lo demás será añadido. Y hemos estudiado en los estudios anteriores. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aunque es un reino espiritual, pero Dios dice, como un Padre de la humanidad, nunca les va a hacer faltar el alimento, dice, para la vida física. Nunca les va a hacer faltar la bebida para las sedes de la vida física. Y nunca les hará faltar la ropa y la vivienda. Así que está asegurado. No, el hombre espiritual, la nueva criatura, no necesita pedir eso. Lo que necesita pedir es el alimento espiritual. Señor, danos el pan de cada día. Por eso Jesús le dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar a Dios, le dijo, danos el pan de cada día. Se refería al pan espiritual, al maná espiritual. Entonces, necesitamos nosotros comprender la vida cristiana, cómo es la oración, cómo es el pedido. El cristiano verdadero, espiritual, no necesita pedir comida, bebida, vestido terrenal, no. Así como un niño ya tiene asegurado la comida, la bebida, el vestido y la casa para su vida, mientras viva con su Padre. Así el cristiano ya tiene asegurado. Lo que sí necesita pedir todos los días es pan espiritual, la palabra de Dios, la vida espiritual. Necesita pedir el agua espiritual. Aquel agua que Jesús ofreció a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú aceptas, dice, al Mesías, de tu corazón, de tu mente brotará el agua de vida y ya no necesitarás venir a este pozo a sacar agua para la vida física, le dijo, porque eso ya está de antemano asegurado. Lo que tú necesitas, le dijo a la mujer samaritana, es el agua de vida, la fuente de agua, esa es la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la luz eterna. Es Cristo viviendo en el creyente verdadero, por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que el creyente necesita pedir si tenemos vida espiritual. Pero si no hemos nacido a vida espiritual, si todavía estamos viviendo una vida egoísta, todos los días afanados, corriendo a las actividades de este mundo para buscarnos el pan, como dicen honradamente, para buscarnos el agua para la vida física y para buscarnos el vestido, la casa.
entonces no hemos comprendido el plan de salvación. No hemos dado los 12 pasos, no tenemos vida espiritual. Entonces, ahora puede ser nuestra oportunidad. En vano nosotros pediríamos a Dios si no somos todavía sus hijos nacidos de nuevo. Eso es lo importante para comprender en este estudio. Pero si nosotros ya somos hijos de Dios, hemos recibido el bautismo del Espíritu y también el bautismo de agua, si tenemos vida espiritual, el carácter de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, somos mansos y humildes de corazón, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder predicar con poder este Evangelio. Ahora entonces, por gracia y de gracia, como una añadidura, como dice San Mateo 5:33, no nos va a hacer faltar Dios el alimento para nosotros y para nuestra familia. Dios no nos va a hacer faltar el agua, un agua natural, no agua contaminada de las ciudades, agua del campo que baja de las montañas, un agua natural repleta de 50, 70, 80 y quizás 100 minerales y vitaminas, y un alimento orgánico, hemos dicho, un alimento natural, sin contaminación, como hemos estudiado en el estudio anterior. Ya está asegurado, no necesitamos pedir. Y el vestido, una indumentaria correcta. Los varones ahora tendrán el gusto de vestirse con un vestido de lana, de algodón, no vestido sintético, no un vestido de petróleo, porque toda la ropa sintética moderna viene del petróleo. Ese es otro estudio, pero Dios no nos va a dar eso. Vamos a tener ropas de algodón y de lana. Es que vamos a ser hijos de Dios, hijos del Rey del Universo, porque la ropa sintética enferma, produce cáncer. Por eso muchos supuestos cristianos, religiosos legalistas, profesos cristianos, muchos están enfermos con cáncer. Pero todavía hay tiempo de gracia. Podemos nacer de nuevo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es el 9º paso, el 9º requisito, la 9ª condición. Apropiarnos, aceptar al 100% a Cristo para que viva en nosotros y nosotros en Él. Y luego tendremos, ¿qué más? Tendremos la casa, donde recostar nuestra cabeza. Cristo es el refugio, y Cristo nos dará, dice, el lugar apropiado para descansar en las noches con nuestra familia. No necesitamos pedir. Cuando el ser humano pide esas cosas, es que no tiene a Cristo. Y tiene derecho de pedir también. Pero es posible que Dios no le dé. Porque si un ser humano carnal, con vida egoísta, con mente carnal, ocupándose en las actividades de este mundo, estudiando, trabajando día y noche, si ese ser humano pide a Dios comida, pide a Dios bebida, pide a Dios ropa, bendición a su trabajo, Dios no le va a dar. Dios ya le dio vida, ya le dio fuerzas, ya le dio una mente carnal.
ese ser humano sin Cristo, sin vida nueva, puede solucionar su vida trabajando en el mundo. Por eso los que trabajan en este mundo, se matan trabajando, se dedican a su trabajo, se consagran a su trabajo, son ricos, ganan mucha plata. Pero los que son pobres son los que no se dedican día y noche a trabajar, solo trabajan lo necesario y viven pobremente. Eso ya es asunto de cada uno. Dios a todos los que han nacido en este mundo les ha dado tiempo, les ha dado vida, fuerzas, les ha dado una mente para ocuparse en las cosas de este mundo. Pero en esa vida no hay salvación. En esa vida no hay reposo, en esa vida no hay felicidad, en esa vida no hay paz, en esa vida no hay gozo, en esa vida no hay victoria sobre el yo, sobre el mundo y sobre Satanás. Por eso necesitamos la verdadera salvación en el plan de salvación, en el nuevo pacto, conforme al Evangelio que libera del pecado y da vida nueva. Así que entonces, el verdadero cristiano necesita renunciar como Cristo renunció al ofrecimiento de Satanás. El mundo nos ofrece a los jóvenes señoritas, ¿qué le ofrece? Estudio, universidad, posgrados y no sé qué más. Eso ofrece el mundo. Así como Satanás le ofreció a Cristo las riquezas de este mundo. El mundo a todo ser humano le ofrece trabajo. Trabajo con seguro, asegurado contra la enfermedad, asegurado con jubilación. Eso ofrece el mundo. Pero Jesús rechazó. Y si Cristo mora en nosotros rechazaremos y seremos liberados. Esa es la buena noticia, que Cristo nos puede liberar, así como Él renunció y no se dejó engañar con Satanás cuando le ofreció este mundo y le dijo: si te arrodillas a mí, entonces yo te doy todo. Hoy en día también el cristianismo, el mundo religioso, todavía sigue arrodillado al mundo. Pero necesitamos renunciar, presentar nuestra renuncia a Cristo, para que Cristo nos libere conforme a la renuncia, si es de todo corazón. Así que ahí están los dos pecados grandes que el mundo ofrece. Y el tercer pecado grande que existe en el mundo es la presunción, la falsa fe. Como Satanás no pudo hacerle caer en la alimentación, en el apetito, como Satanás no pudo hacerlo caer a Cristo en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, ahora Satanás tenía otra tentación para Satanás, la presunción. Porque Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? Le dijo que él no necesitaba confiar en la alimentación de este mundo, en las riquezas de este mundo. Satanás entendió que Cristo confiaba con verdadera fe en su Padre. Confiaba en la palabra de Dios. Eso es lo que le dijo. Entonces le dijo: si tú confías en Dios, en la palabra de Dios. Entonces le dijo: la palabra de Dios dice que si tú sufres un accidente, no vas a tropezar. Dios mandará a sus ángeles y te van a recibir. Y para tentarle con esa tentación, le llevó, dice, a las almenas del templo, a una altura elevada. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, si tú tienes fe, si confías en Dios, entonces
avienta de aquí para abajo y no vas a tropezar. Satanás le hubiera aventado, Satanás le hubiera empujado, pero no podía hacerlo, porque Jesús no había caído en pecado. Porque Jesús confiaba plenamente al 100% en Cristo. Jesús no se confiaba en sí mismo. Si Jesús se hubiera confiado algo siquiera en sí mismo, entonces se hubiera aventado. Por eso muchos religiosos tienen confianza propia. Y como tienen confianza propia, ¿qué dicen? Entonces voy a comer nomás, dice esto, y no me va a hacer daño. Jesús me va a sanar si me enfermo. Confianza propia. Es como si Jesús se hubiera aventado de aquella altura. Muchos tienen confianza propia. Muchos se confían, dice, si yo desobedezco, el Señor me va a perdonar. Dios es amor. Confianza propia. Jesús no tenía confianza propia. Eso es presunción. Creer que Dios te va a salvar, creer que Dios te va a sanar, pero no te va a sanar Dios ni te va a salvar. Porque la verdadera fe cumple condiciones. ¿Cuál es la condición para que Cristo Dios nos salve de cualquier peligro, de cualquier mal, para no tropezar, para no morir? La condición es una fe verdadera, no una fe falsa que ya hemos estudiado, una fe satánica. Porque el apóstol Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Pero porque su fe no es perfecta, no vale. Porque ellos no confían su vida a Cristo, no aceptan a Cristo como su Salvador personal, no quieren vivir con Cristo, no quieren volver al cielo. Ellos quieren vivir una vida independiente, una vida de libertinaje, una vida a su gusto, una vida haciendo su voluntad de ellos, los demonios. Hoy en día también existe esa clase de cristianismo, porque Satanás ha creado las religiones al gusto de cada religioso, al gusto de cada cristiano profeso, que no tiene a Cristo en el corazón. Entonces uno puede escoger su religión, uno puede escoger su grupo, su ministerio, pero Dios no lo va a salvar. Así como las pandemias llegan, enfermedades incurables, Dios no lo va a curar. La condición es que antes Él debía entregar su vida a Cristo y debía aceptar a Cristo, a vivir con Cristo, depender de Cristo, hacer su voluntad, para que la vida humana carnal cada día muera. Muerte al yo, muerte al egoísmo, muerte a la avaricia, muerte al orgullo, muerte al amor al mundo, muerte a las concupiscencias, y vivir en vida espiritual para Cristo. Y Cristo al verdadero creyente lo educa y le da poder y pone sus palabras, le da su mente, su sabiduría para predicar el Evangelio y para enseñar el Evangelio y para asistir a los enfermos y sanar a los enfermos en el nombre y en el poder de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Jesús no cayó en la presunción. Si por A o B, por accidente, Jesús hubiera caído de esa altura, es cierto que los ángeles lo hubieran salvado. Hoy en día eso mismo acontece. La pregunta es, necesitamos preguntarnos, ¿por qué muchos hermanos
fieles. Porque muchos pastores, líderes fieles que predican, enseñan, ayudan, hacen obra social, se enferman y Dios no lo salva, no lo sana y mueren. ¿Por qué? Es que esos supuestos fieles pastores, creyentes, hermanos creyentes, no han cumplido las condiciones. Ahí está el problema. Para tener una vida sana, el Espíritu Santo al verdadero creyente le enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? La palabra de Dios dice que el cristiano verdadero no consume alimentos con venenos tóxicos, no consume alimentos de fábrica, alimentos refinados, muertos, y no consume alimentos con venenos y tóxicos, y no consume cereales que han sido manipulados en el laboratorio y son cereales que no tienen vida. Transgénicos lo llaman. No consume. Y el verdadero cristiano no vive en la ciudad, porque en la ciudad el aire está contaminado y eso contamina el cuerpo. El agua está contaminado, eso contamina el cuerpo. No ha cumplido esas condiciones. No ha respetado las leyes de la salud. Ha vivido comiendo pan blanco, arroz blanco, leche blanco, azúcar blanco, todo blanco. Y entonces, ¿cómo Dios lo puede sanar? No lo va a sanar. En vano, todos los hermanos piden en oración, todo el mundo en vano piden. Pero si ese enfermo reconoce que ha transgredido las leyes de la salud, ha comido de todo, reconoce que ha vivido en la ciudad, pero si ese enfermo está dispuesto a abandonar la ciudad, está dispuesto a dejar esos alimentos, está dispuesto a cultivar la tierra en el campo, donde Dios tiene preparado para sus hijos, porque el Hijo de Dios tiene una herencia. Así como un hijo carnal recibe herencia de su padre, así Dios tiene una herencia en el campo, un lugar preparado. Si ese enfermo está dispuesto, entonces Dios lo puede sanar, porque está dispuesto a cumplir las condiciones. Pero si no está dispuesto, es una falsa fe, presunción, en vano se apodera de las promesas de Dios. Jesús venció la presunción, y si tenemos a Cristo en el corazón, podemos vencer también la presunción, pero sin Cristo no vamos a poder vencer. Ese es el 9º paso, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, aceptar la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, la fe de Jesús. Ahora sí, podemos vivir una vida poderosa. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad para que nosotros podamos comprender su palabra. Vamos a leer ahora en el libro Alza tus ojos, página 33. Ahí está el secreto que nosotros en esta noche hemos estudiado. Dice así: debemos ir a la fuente y meditar cuidadosamente en los grandes principios morales contenidos en la ley de Jehová. Así que todo religioso que conoce la Biblia, todo religioso que conoce la ley de Dios, no debe conformarse con la ley de Dios ni con la Biblia. ¿Qué dice? Debe ir a la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es el origen. Entonces,
hermano adventista, hermano guardador del sábado, de la ley. Si solamente nos quedamos con la ley, como los israelitas que querían quedarse en el Sinaí, entonces somos presuntuosos, tenemos una fe falsa. Porque la fe verdadera va a la fuente. Primero cree en la ley, cree en la Biblia, porque la ley, la palabra de Dios produce fe. Hay que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente de la ley? Es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. La ley es la copia del carácter de Cristo, de Dios. Hay que ir a la fuente. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es revelación del Espíritu Santo del carácter de la vida de Dios. Entonces el evangélico, el protestante, el católico, el religioso, cualquier nombre que tenga, debe ir a la fuente, a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Pero para poder aceptar a Cristo, para poder aceptar el Espíritu Santo, aceptar a Dios, necesitamos renunciar a la alimentación de este mundo que hemos estudiado. Renunciar a la vida de este mundo, a las riquezas, a las ganancias de este mundo, a los ofrecimientos de este mundo. No podemos confiar en Dios y confiar en el mundo, ni confiar en la alimentación de este mundo. Necesitamos fe verdadera que entrega su vida a Dios, a Cristo, para vivir una vida espiritual, ir a la fuente, no nos olvidemos. Evangelismo, página 262 dice, los principios que obran en el interior se harán visibles en 1000 formas diferentes. Cuando Cristo mora en el alma, hay en ella una fuente que nunca se seca. Ahora si el cristiano va a la fuente que es Cristo, que es Dios, el Espíritu Santo, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, su vida se convierte en una fuente, porque Cristo la fuente se traslada al corazón, a la vida del verdadero creyente, que ha renunciado a todo, que ha cumplido los 12 requisitos. Así que entonces, los principios que obran en el interior ahora, esos principios de la ley de Dios que está grabado, escrito por el Espíritu Santo en el corazón, ¿qué va a pasar? Se harán visibles en 1000 formas diferentes. Brotará del corazón, dice el amor, brotarán las obras, brotarán las palabras santas, perfectas, que no ofienden. Brotarán, dice, la obediencia. Brotará el amor al prójimo, el amor al esposo, a la esposa, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, el amor a los enfermos, el amor a los que están extraviados, a los huérfanos, pobres, viudas. El amor brota. No es una religión legal donde el pastor, el misionero, el dirigente, el director que dice al hermano le dice, tienes que ir a visitar a los pobres, a los huérfanos, tienes que amar a tu esposa, tienes que hablarle palabras agradables con psicología. No es así. Eso es momentáneo, temporal. Esa forma de amor humano se acaba. Pero el amor divino que está en el corazón, que es una fuente, brotará. Nadie podrá detener a ese amor. Ese amor al verdadero cristiano le llevará al mundo a servir a su prójimo, a buscar enfermos, a buscar a las personas para enseñarle el Evangelio, para predicar el Evangelio. Nada podrá detenerlo. La vida cristiana verdadera, entonces, es por una fuente que revienta en el corazón como el agua.
No es por imposición de normas, imposición de órdenes, cargas, yugos, nada de eso, dice. El religioso se ha equivocado, el mundo religioso se ha equivocado allí. Necesita cambiar, reconocer, Señor, decir nos hemos equivocado. Yo necesito reconocer. Todos los que estamos estudiando necesitamos reconocer que la vida cristiana es aceptar la fuente que es Cristo, y brotará del corazón el amor, la obediencia, la santidad, buenas costumbres, buenos hábitos, paz, reposo, gozo, alegría, todo. Por eso dice, bienaventurados, felices, dice los que aceptan a Cristo. Y nada no nos faltará de las cosas de esta vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. Ya para ir terminando, vamos a leer en el libro Alza tus ojos, página 70. ¿Qué dice? A ver, para terminar. La vida de Cristo en el alma es como un manantial de agua que brota para vida eterna. Ahí está. La vida de Cristo en el alma, en el corazón, es como un manantial de agua que brota para vida eterna. No se puede detener. El amor verdadero en el creyente no se puede detener. Nada puede prohibirlo. Ni la persecución podrá prohibirlo, ni la cárcel. Nada podrá detenerlo, ni la ley de la cuarentena. Pero Satanás sí podrá quitarle la libertad a quienes, a los que no tienen a Cristo en el corazón, la fuente de la vida eterna. ¿Qué más dice? La vida de Cristo en el alma es como un manantial de agua que brota para vida eterna. Conduce a un constante cultivo de las gracias divinas y a una amable sumisión en todas las cosas al Señor. Nos capacita para revelar a Cristo que mora en el alma. El creyente está ya capacitado para revelar a Cristo al mundo. Esa es la gloria de Cristo, el carácter de Cristo que iluminará el mundo. Esa agua que brota, el amor que brota, la luz que brota, la vida que brota, la obediencia que brota, inundará, dice, al mundo como las aguas cubren la mar. Así dice el profeta Habacuc. Ese es el verdadero plan de salvación. El verdadero Cristo que salva, la verdadera vida cristiana. Que Dios bendiga su palabra. En el estudio siguiente vamos a continuar estudiando cómo esa fuente se va a desarrollar, cómo esa luz va a iluminar, cómo ese cristiano va a predicar con poder y va a vivir una vida de gozo y alegría. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.